Hola, profesor Pineda por aquí. Hoy día vamos a resolver el curso de álgebra en cuanto corresponde al tema de funciones. Para eso tenemos que recordar un poco el cálculo de lo que es una función logarítmica y una función exponencial. Esta vez vamos a trabajar el tema de la función logarítmica, lo que corresponde al dominio y rango de dicha función. Entonces diremos, en una primera pregunta nos pide calcular el dominio de la función. Recordemos que las funciones se pueden calcular de dos formas. Uno sería despejando las variables y la otra sería simplemente construyendo a partir del dominio para llegar al rango o a partir del rango para llegar al dominio. Pero esta vez solamente reconoceremos una función exponencial o una función logarítmica que nos dice de esta forma. Primero nos pide dominio y para dominio se despeja la variable y, porque vamos a evaluar los valores de x, qué condiciones van a reunir o que desde qué puntos van a limitar. Entonces, diremos primeramente que f de x como regla de correspondencia de una función se reemplaza con una y. Entonces, en ese caso ya tendríamos despejado la variable y. Lo único que vamos a hacer en esta función logarítmica es hacer caso a las restricciones para la existencia de dicho logaritmo. Y para eso debemos reconocer dos componentes. Primero tenemos aquí el argumento y aquí tenemos la base. ¿Y cómo tiene que ser el argumento? El argumento para empezar tiene que ser mayor a 0. ¿Correcto? Entonces colocamos simplemente que x al cuadrado menos 9 me tiene que salir mayor a 0. Eso es una primera condición para el argumento. Ahora, luego diremos para la base, ¿qué condiciones debe cumplir para la existencia dentro del campo de los números reales lo que es la base de dicho logaritmo? Bueno, simplemente diremos que x menos 2 me tiene que salir mayor a 0. Pero aparte de ser mayor a 0, pues este x menos 2 tiene que salir diferente a 1. X menos 2 entonces le vamos a colocar diferente a la unidad. Ahora tenemos para resolver a cada uno de estos elementos. Para empezar diremos que este x al cuadrado representaría una diferencia de cuadrados, ya que este 9 viene de una potencia que dice 3 al cuadrado. Le voy a colocar mayor a 0. Ahora viene simplemente este conector lógico que se lee como y. Esta desigualdad puedo estar resolviendo como x mayor a cuánto, mayor a 2. Luego tendríamos a este lado que x va a ser diferente de, pues este menos 2 pasaría sumando, sería 3. En este momento entonces ya tenemos prácticamente un gran porcentaje resuelto esta parte de acá. Solamente faltaría resolver esta diferencia de cuadrados. Y el diferencia de cuadrados se trabaja como producto de dos binomios, en adición y en sustracción. Entonces simplemente decimos que x más 3 por aquí, el otro sería x menos 3 por el otro lado. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 0. Ahora tenemos prácticamente todo para poder graficar en nuestra recta real. Recuerda que la recta real es una recta geométrica donde se va a ubicar los puntos críticos. A partir de eso vamos a tener que sombrear hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de la desigualdad que nos indica. Entonces, primeramente haremos nuestra recta real. Por acá nosotros colocamos entonces nuestra recta real. Vamos a ver con una recta, correcto, una recta. Por acá tenemos entonces nuestra recta real. Recuerda que en esta recta real vamos a ubicar dos puntos extremos que siempre se van a colocar en forma abierta. Esto va a ser el más infinito y en este lado le vamos a colocar el menos infinito. Muy bien. Una vez colocados esos, ahora lo que vamos a hacer es graficar estas desigualdades que tenemos. Primero esta diferencia de cuadrados colocaremos en la recta real. Muy bien, este menos 3 y este más 3 como signos cambiados, pues simplemente diremos aquí. Por acá tenemos entonces este menos 3 y por acá colocaremos el más 3. Muy bien, colocamos los datos entonces, sería por acá menos 3.
Este menos 3 no viene de acá, viene de este lado. Este más 3, pues pasando al otro lado va a formar como menos 3. O simplemente podemos igualar a 0, ¿no? Este menos 3 pasaría como más 3 a este lado. Ahora, los intervalos aquí van a ser abiertos porque la desigualdad es mayor a 0. Cuando es mayor a 0 o menor a 0, los intervalos se ponen abiertos. Ahora vamos a tener que poner simplemente los puntos críticos o simplemente la conjugada de signos. Por aquí sería más, por aquí sería menos y por aquí sería más. Muy bien, entonces ya tenemos ahora lo que son las alternancias de los signos. Lo que ahora diremos simplemente es, como dice mayores, pues le vamos a colocar aquí. Mayores son los positivos. Colocamos entonces mayores y en este lado también los mayores serían los positivos. Ahora simplemente pasaremos a churar, a sombrear este gráfico por este lado y también a sombrear en este lado lo que nos dice mayores. Ahora nos falta graficar el otro punto crítico que sería el 2. El 2 más o menos estaría por acá. Colocamos entonces el 2, muy bien, ya tenemos entonces el 2. Colocamos el 2 y aquí, por ser la desigualdad mayor o también podría ser menor, nos corresponde que esto va a ser un intervalo abierto. ¿Cómo se lee esta desigualdad? Se lee como x mayor a 2. Como dice mayor a 2, entonces pues sombrearemos hacia el lado derecho, porque los mayores están hacia el lado derecho y los menores están hacia el lado izquierdo. Ahora simplemente correspondería a sombrear toda esta parte de acá. Muy bien, ya tenemos sombreados. Ahora, ¿qué pasa con esta parte de acá que nos dice que x va a ser diferente a 3? Quiere decir que este valor no va a tomar dentro de la solución. Va a tener que ser diferente. ¿Qué significa que este punto crítico sea abierto? Que este menos 3 no va a formar parte del conjunto de solución como parte de solución o como punto que se va a tomar en dicha desigualdad. Entonces, como aquí nos dice que es diferente a 3 y aquí nosotros tenemos que este punto crítico es abierto, pues simplemente no va a tomar. O sea, esto de acá ya no es necesario hacer la restricción. Entonces, simplemente lo que tendríamos ahora como conjunto solución del dominio de esta función logarítmica sería la intersección. Se va a poner la intersección porque tenemos el conector lógico y por este lado y por este lado. Entonces la intersección de las dos desigualdades estaría solamente por este lado de acá. Entonces simplemente diremos que el dominio de la función, correcto, que el dominio de la función estará dado de esta forma. Abierto en el intervalo 3, en el punto crítico 3, hasta el más infinito y le vamos a colocar abierto. Este sería entonces el conjunto solución de este problema de función exponencial. Recuerda que en este caso los problemas siempre se deben tener en cuenta qué es lo que nos pide calcular. Algunas veces nos piden calcular el dominio, otras veces el rango. Para eso hay que tener en cuenta puntos importantes como para despejar, otras veces para construir. Ya que en este caso era una función exponencial, también es importante recordar las restricciones para un logaritmo, tanto en la parte del argumento como en la base. El argumento me tiene que salir mayor a 0 y la base mayor a 0 y diferente a la unidad. Es muy importante reconocer esos puntos de acá. Ahora vamos a pasar al siguiente problema, que es en el caso también para calcular el dominio de esa función logarítmica. Recuerda que hoy día estamos trabajando función logarítmica. Entonces vamos a tener simplemente de esta forma. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. Pregunta número 2. Muy bien. Tenemos ahorita entonces la pregunta número 2. Para resolver, ¿qué cosa nos pide calcular? Vamos a ver. El dominio de la función. Muy bien. Otra vez entonces nos pide calcular el dominio. Para dominio vamos a tener que despejar x, pero para eso primero reconocemos.
Este f de x como regla de correspondencia de una función lo podemos reemplazar simplemente con una y. Claro, porque f de x representa la imagen de y. Ya tenemos entonces prácticamente despejado en este caso la variable y. Lo que vamos a ver, observemos por este lado. Tenemos aquí un logaritmo cuyo argumento es raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado menos 1 y cuya base, este es un logaritmo decimal, ya que la base es 10. En este lado tenemos un épsilon, este de acá es un número irracional, ¿correcto? Y esto sería logaritmo natural de x menos 2. En este logaritmo natural también la base es 10 o base decimal. Entonces, solamente haciendo caso las condiciones para el argumento, diremos lo siguiente, que toda esta parte del argumento va a ser mayor a 0, lo mismo pasaría con este caso. Entonces, colocamos que el argumento va a ser mayor a 0. Entonces, colocamos ahí la raíz y dentro, como radicando, tendríamos como 4x elevado al cuadrado menos 1 y esto me tiene que salir mayor a 0 porque eso es la condición del argumento para resolver una función logarítmica. Ahora, vendría el conector lógico y, porque la respuesta va a ser la intersección de esos. El siguiente argumento sería de este logaritmo natural, que sería x menos raíz cuadrada de 2, que también le vamos a colocar mayor a 0. Muy bien, ahí ya tenemos mayor a 0 para ambos casos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente tenemos para trabajar esto. Este menos 1 pasaría como más 1. Entonces vamos a trabajar con eso, pasando al otro lado a sumar. Pero primero este 4 menos x elevado al cuadrado le vamos a colocar mayor a 1. Muy bien, estamos pasando a sumar este menos 1 como más 1. Ahora vendría el conector lógico y. ¿Qué tenemos en este caso? En este caso tenemos que este x simplemente quedaría por acá, la desigualdad tendríamos que sería mayor y la raíz pasaría al otro lado como sumando. Sería entonces raíz cuadrada de 2. Muy bien, ya tenemos ahí entonces para poder trabajar. ¿Qué hacemos con esta desigualdad? Pues esta raíz podemos nosotros elevar al cuadrado a ambos lados y simplemente me quedaría de esta forma. Vamos a ver entonces qué me queda. Me quedaría un 4 menos x al cuadrado va a ser mayor a ¿cuánto? Mayor a 1. Muy bien. Ahora tenemos el conector lógico y. Colocamos el y bueno, esto de acá hasta el final nos va a acompañar simplemente como x mayor a raíz cuadrada de 2. Entonces ya tenemos ahí. ¿Cómo trabajamos esto de acá? Pues simplemente decimos que este 1 pasaría a este lado como 3. Y eso le voy a colocar como x al cuadrado mayor a 0. Muy bien, ya tenemos esto de acá. Ahora, vamos a un poco corregirlo esta parte de acá para tener en cuenta como una x y no nos confunda en el problema. Entonces tendríamos como x al cuadrado mayor a 0. ¿Qué tenemos en este caso y cómo se puede resolver esto de acá? Bueno, la única forma sería que este menos x pasaríamos a este lado, pero no nos conviene mucho. Lo que podemos hacer es que todo esto de acá lo voy a multiplicar por menos 1. Bueno, en este caso le voy a poner por menos. Entonces, ¿qué cosa me quedaría? Simplemente me quedaría un x elevado al cuadrado menos 3. Ahora, con este menos que estoy multiplicando, el sentido de la desigualdad va a cambiar. O sea, le voy a poner ahora menor a 0. Pero como aquí puedo trabajar y recuerda que la función está definida en el campo de los números reales, lo que yo podría hacer aquí para formar el diferencia de cuadrados es factorizarlo de dicha forma, pero antes tendría que poner todo esto de acá elevado al cuadrado. Así estaría apareciendo el famoso diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo sería operando acá por acá diferencia de cuadrados? Tendríamos x más raíz de 3. Ahí ya tenemos. El otro sería x menos raíz cuadrada de 3. Y eso va a ser menor a 0. Muy bien, ahí ya tenemos entonces, ya tenemos diferencia de cuadrados. Prácticamente ya tenemos los dos conjuntos para poder graficar en la recta real. Muy bien, ¿quién sería el primero entonces?
El primero sería todo esto de acá, los dos factores que representarían para poder nosotros graficar en la recta real. Bueno, tenemos producto de dos binomios. Ahora, la otra desigualdad tenemos en este lado para poder graficar. Ahí ya tenemos que x va a ser mayor a raíz cuadrada de 2 y estos dos valores graficaremos en la recta real. Muy bien, nos desplazamos un poco más y luego graficamos la recta real. Veamos qué cosa tenemos. Vamos a poner por acá. Muy bien, vamos a poner por acá. Perfecto, ahí tenemos. Aquí tenemos entonces nuestra recta real. Recuerda que en esta recta real lo que siempre se debe colocar es por acá, el más infinito, y en este lado le voy a colocar el menos infinito. Ya tenemos entonces los dos puntos. Ahora, este positivo como raíz de 3 pasaría como negativo y este negativo pasaría como positivo. Entonces colocamos dichos valores o dichos puntos críticos en esta parte. Aquí va a entrar la parte negativa y en este lado entraría la parte positiva. Entonces por acá va a entrar menos, muy bien, colocamos con lápiz, menos raíz de 3. Y en este lado tendríamos raíz cuadrada de 3. Ahora, la desigualdad nos dice que tiene que salir menores a 0, pero esta desigualdad de menor nos indica de que el intervalo acá va a ser abierto y en este lado también va a ser abierto. Ahora empezamos a conjugar los puntos, sería por acá más, los signos, menos por acá y aquí va a ser más. Pero nos dice menores. Como son menores, entonces voy a tener que sombrear los negativos, ya que haciendo una comparación entre positivos y negativos, los menores serían negativos. Entonces ahora sombreamos todo esto, sombreamos los negativos, ya tenemos sombreado los negativos, ahora nos faltaría graficar simplemente el raíz de 2. Raíz de 2 más o menos tenemos por acá. Raíz de 2 colocamos por acá, este estaría el punto crítico raíz de 2. Entonces decimos de la siguiente forma, raíz cuadrada de 2. Ahora, pues el intervalo, ¿cómo va a ser? Nos dice mayor. Si nos dice mayor, pues el intervalo va a ser aquí abierto y nos dice, pues mayores a raíz de 2 estarían hacia el lado derecho. Entonces ahora simplemente empezamos a sombrear todo esto, sombreamos todo esto y el dominio de esta función simplemente diremos que va a estar en la intersección. Decimos que va a estar en la intersección porque el conector lógico es la i. Esa i nos indica que tiene que ser la intersección. Y la intersección está en abierto en raíz cuadrada de 2, punto y coma, hasta raíz cuadrada de 3, también abierto. Entonces, eso sería el conjunto solución de este problema de una función logarítmica. Entonces siempre es importante recordar en cuánto corresponde a las condiciones que debe tener un logaritmo. Un logaritmo debe tener condiciones, caso contrario no podríamos trabajar en este caso de los ejercicios. Entonces, siempre recordando eso. Los conectores lógicos, tanto la O como la I, indican que el conjunto solución puede ser todo lo sombreado u otras veces puede ser simplemente la intersección. Dependerá simplemente de la condición que nos dé. Además, siempre recordar que para dominio hay que evaluar los valores de X y para rango hay que evaluar los valores de Y. Eso también es muy importante recordar en este tipo de ejercicios. Ahora vamos a continuar con un problema más. Corresponde al tema de una función logarítmica. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dice la siguiente pregunta? Vamos a ver. Por aquí nos dice el dominio de la función. Aquí nosotros tenemos una función f de x, una fracción, logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 y abajo también nos dice otro logaritmo, pues en ambos casos el logaritmo está en base 10, es un logaritmo decimal. Entonces, como nos pide dominio, esta regla de correspondencia f de x podemos reemplazarlo con y. Y entonces decimos que ya podemos calcular el dominio
de esta función logarítmica. Entonces empezamos con lo siguiente. Aquí tenemos el argumento. La base no hay ningún problema porque es 10. Entonces este argumento vamos a decir lo siguiente, que x al cuadrado menos 1 me tiene que salir mayor a 0. Eso debe ser una primera condición. Ahora, ¿qué va a pasar en el argumento del logaritmo de la parte del denominador? Analizaremos también de la misma forma, que este argumento me tiene que salir mayor a 0. Muy bien, colocamos mayor a 0. Colocamos entonces mayor a 0. Pero hay otra condición más que debe cumplir este argumento. Recuerda que hay una teoría que nos dice que el logaritmo de 1 en cualquier base me sale 0. Entonces, como nosotros queremos que este denominador no tiene que salir 0, entonces haremos una restricción para este lado. ¿Y cuál es esa restricción? Esa restricción va a ser que 3 menos valor absoluto de x tiene que ser diferente a 1, ya que el logaritmo de 1 en una base, puede ser una base b o un base numeral, me va a salir 0. Por eso hacemos esta restricción de diferente a 1. Ahora, pues tocará resolver cada uno de estos problemas o cada una de estas desigualdades que nos indican. Por ejemplo, esto de acá representa una diferencia de cuadrados, ya que si yo lo pongo esto al cuadrado, entonces no hay ningún problema, hacemos diferencia de cuadrados. Entonces tendríamos simplemente x más 1 y en este lado sería x menos 1. Ya tenemos eso de ahí. Y eso le voy a colocar mayor a 0. Muy bien, ya tenemos desarrollado en esa parte eso. Ahora tendríamos en la otra parte, muy bien, acá tenemos el conector lógico Y. ¿Qué hacemos con el otro lado? En esta parte de acá podemos decir lo siguiente. Incluso podemos trabajarlo de frente, pero vamos a trabajar así. 3 mayor a este negativo pasaría como positivo. Le voy a colocar entonces de esta forma. Pero esto se puede voltear como absoluto de x menor a 3. Muy bien, ya tenemos eso. Ahora empezamos a por acá. ¿Cómo trabajamos esto de acá? Pues simplemente decimos, este valor absoluto de x pasa al otro lado y este 1 pasa restando. Entonces simplemente decimos que me quedaría 2, eso va a ser diferente al valor absoluto de x. Pero esto de acá se puede voltear como absoluto de x diferente a 2, no hay ningún problema. ¿Qué pasa en este caso cuando nosotros tenemos una desigualdad con valor absoluto menor a 3? Pues esto de acá, por la dicha propiedad, por la misma propiedad, nos dice que menos b, en este caso b representaría 3 y a representaría x, o simplemente de esta forma. Observen, mira. Entonces por acá sería, cada vez que la desigualdad tenga menor o menor igual, pues simplemente genera dos desigualdades para que nosotros podamos hacer cumplir ese valor absoluto. Ahora, simplemente tenemos el conector lógico por acá y el conector lógico y ¿qué cosa nos indica? Que el conjunto solución va a ser la intersección de la parte de lo sombreado. Como aquí tenemos un valor absoluto, entonces esto de acá también nos generaría dos valores, que x va a ser diferente de menos 2 y x va a ser diferente de 2. Muy bien, eso es haciendo cumplir el valor absoluto. Lo único que nos quedaría entonces en este caso sería la gráfica en la recta real. Primeramente colocamos nuestra recta real para poder ubicar todos estos valores de acá. Como siempre, en una recta real lo que debemos hacer es colocar dónde está el más infinito y dónde está el menos infinito. Por acá está el más infinito y en este lado estaría el menos infinito. Ya tenemos colocados ahí. Primero podemos graficar esto de acá para luego colocar la respuesta como intersección. Entonces colocamos este intervalo de acá. Por aquí entonces tendríamos, vamos a ver con nuestra recta, por aquí entonces tendríamos nuestro menos 3 y por aquí tendríamos el 3. Colocamos entonces esos valores. Por aquí estaría el menos 3 y por aquí estaría el 3. Pero como esto ya es un intervalo limitado, pues acá los intervalos van a ser abiertos por la desigualdad que dice menor. Menor o mayor implica decir que el intervalo va a ser abierto. Como ya está limitado, entonces lo sombreado tendríamos en esta parte de acá. Ahora lo único que vamos a hacer es sombrear todo esto de acá. Recuerda que el conjunto solución aquí
tiene que ser la intersección. Ahora, pasemos a graficar esto de acá. Decimos entonces, simplemente este más 1 pasaría como menos 1. Colocamos entonces por este lado y también por este lado como el 1. Entonces, ¿qué valorcitos tendríamos? Tendríamos por acá el menos 1 y por acá tendríamos el 1. Luego nos dice que mayor, pues los intervalos van a ser abiertos, abierto por aquí y abierto por aquí. Pero hay un detalle, pues aquí nos dice mayores. Antes de eso, hagamos la conjugada de signos. Por acá sería más, por acá sería menos y por acá sería positivo. Ahora, nos dice de que tienen que ser mayores a 0. Entre los positivos y negativos, ¿quiénes son los mayores? Los positivos. Entonces, sombreamos los positivos de la siguiente forma, para este lado y para este lado. Entonces, simplemente sombreamos ahora la parte que nos indica. Sombreamos todo esto y sombreamos también todo esto de acá. Ahora, la pregunta sería, si estos dos valores, las restricciones que nos dicen que x tiene que ser diferente a menos 2 y diferente a 2, colocamos en la recta real, pues no es necesario, porque al final nosotros nos podemos dar cuenta si eso vamos a restringir o no le vamos a restringir. Entonces recuerda que en este caso el dominio de esta función sería simplemente la intersección en esta gráfica. Y la intersección estaría dentro de abierto en menos 3 hasta menos 1 abierto. Ahí estaría la intersección. Bueno, aquí no hay intersección, entonces le voy a unir. Este es el conector lógico o simplemente la unión, ¿no? Entonces por este lado tendríamos 1 y tendríamos en este lado 3 y va a ser abierto. Ahora, la pregunta sería, ¿eso sería el conjunto solución o simplemente el dominio de esta función logarítmica? Pues aquí tenemos x menos 2 y aquí tenemos x diferente a 2. Entonces, la pregunta es, si este menos 2 estaría dentro de este sombreado y este 2 estaría dentro del sombreado. Pues sí, están dentro. Pero como nos dicen que no tienen que tomar, tenemos que restringirlo o simplemente tenemos que restarlo entre llaves. Entonces, el primero sería menos 2 y el otro sería el 2. Eso sería entonces en cuanto a este dominio de la función logarítmica. Entonces, para poder hallar esto de acá, solamente hay que reconocer las condiciones que debe tomar en cuenta este tipo de problemas en el caso de la función logarítmica. Entonces, terminando con estos problemas, haciendo un resumen, es tener en cuenta qué cosa nos pide calcular, el dominio o el rango. Si es una función logarítmica, es importante reconocer si que deben tener en cuenta para el argumento, pero también para la base. Eso no hay que olvidar. Es más, para los conjuntos soluciones siempre se le debe colocar las intersecciones siempre y cuando me digan el conector lógico y. Y pues si en el caso nos dice O, pues tenemos que poner todo lo que está sombreado. Muy bien, eso ha sido entonces los ejercicios que corresponde al tema de álgebra.